Pasamos al tema 11 del manual, que se denomina el retorno a lo justo material y es el último tema del manual. Apartado 1. Introducción. La dificultad de la cuestión es doble. En primer lugar, por la simple utilización de la noción de lo justo. ¿Qué se puede entender por lo justo hoy en día? ¿Cabe de algún modo definir o delimitar esta noción? ¿Qué relaciones pueden existir entre lo justo y lo jurídico? ¿Son acaso lo mismo o cosas diferentes? Pero si esto comporta ya una dificultad de grado, la cosa se complica aún más al añadir el adjetivo material. En primer lugar, porque si esta noción aspira a tener algún sentido, será por oposición a la noción de justo formal, igualmente problemática. Pues, ¿cuáles son la materia y la forma de lo justo? ¿Acaso se puede hablar de la materia y de la forma de algo que no es propiamente una sustancia física? Y por otro lado, ¿son la materia y la forma dos cosas diferentes o son dos aspectos distintos de una misma cosa? En primer lugar, observaremos cómo el mero hecho de hablar de justo material o de justo formal, como si se tratase de dos cosas diferentes, separadas una de la otra, es el producto de una escisión arbitraria entre uno y otro componente de lo justo, lo que nos conduce a una reducción, bien de tipo epistemológico cuando se quiere hacer primar el aspecto formal de lo justo frente al material, bien de tipo ontológico cuando se quiere hacer primar el aspecto material, es decir, una supuesta realidad anterior del derecho frente a la forma de conocerlo. Hablamos de escisión arbitraria porque no está ni mucho menos justificada. De hecho, en la filosofía jurídica aristotélica no se podría hablar de forma y materia separadamente, sino de dos aspectos distintos dentro de una única realidad que es asimilable a la noción de lo jurídico. Veremos cómo esta noción de lo justo material aparece en la teoría contemporánea de la justicia como una reacción ante las formalizaciones procedimentales de esta y cómo trata de incorporar un criterio material de justicia que evite la excesiva abstracción o formalización en la que caen las teorías procedimentalistas. Con ello se trata de recuperar de algún modo uno de los aspectos fundamentales de la justicia aristotélica, la diferencia entre la pretendida recuperación del carácter material de la justicia que se observa, por ejemplo, en los comunitaristas, y la justicia aristotélica sigue estando en que para Aristóteles la justicia es una disposición o la adquisición de una práctica que se concreta realmente en lo justo de una relación, entendiendo por tal la justa parte que recibe cada uno de los términos de dicha relación y por tanto no es reducible a sus solos componentes materiales o formales, mientras que los teóricos que utilizan un criterio material o formal de la justicia presuponen la quiebra de esta, tratando cada uno desde su perspectiva reduccionista de arrastrar al otro hacia su punto de vista o al menos de integrarlo en el suyo propio. Tanto la visión material como la formal constituyen así reduccionismos, pese a que algunos de quienes sustentan la primera se dicen a sí mismos aristotélicos. Apartado 2. Lo justo según la filosofía jurídica aristotélica. Lo primero que es necesario señalar que para Aristóteles no existe diferencia alguna entre lo justo y lo jurídico. Ambos vienen significados por el término griego to dikaion. En este sentido, no cabe tanto hablar de el derecho como lo que es el derecho, lo jurídico o simplemente lo justo. Así, lo justo o lo jurídico, ambos significan lo mismo, se puede definir como el hecho de una relación justa entre personas o entre personas y bienes.
Por tanto, lo justo es lo que vincula eficazmente, según un cierto sentido de igualdad o simplemente de justicia, a los sujetos y bienes partícipes de esa relación. Esta adecuación, según un criterio de igualdad o justicia en la que consiste lo justo, variará en función del tipo de relación en la que nos encontramos. Así, en la relación que se da entre bienes y personas particulares, lo que es la justicia correctiva, que la escolástica denominó conmutativa, el criterio de igualdad o justicia que permitirá adecuar esta transacción privada será de tipo aritmético. En este caso, únicamente se trata de equiparar la prestación a la contraprestación de los bienes en juego con arreglo a un criterio numérico, haciendo abstracción de las capacidades o méritos de las personas que intervienen en la relación y no considerando más que el perjuicio causado. Por el contrario, las relaciones entre personas o bienes en las que hay un componente público, por ejemplo, las relaciones consistentes en el reparto de bienes públicos, el tipo de igualdad vendrá dado por la proporción, es decir, por una igualdad que considera los méritos y las necesidades de las personas que participan de dicha relación con la que establecer su justa adecuación. Se trata de la justicia distributiva y la fórmula adoptada en este caso es esta: tal parte es tal otra, como el mérito del primer partidario es al mérito del otro. Por tanto, la estructura de lo justo jurídico, según Aristóteles, implica siempre el hecho de una relación de justicia, en la cual no se puede separar la forma de la materia como si se tratase de cosas independientes, de modelos distintos de justicia, en el que se puede distinguir los siguientes aspectos. 1. Un aspecto material, consistente en el hecho mismo de la relación, es decir, en que la relación jurídica no es algo genérico o abstracto, sino algo muy concreto, referido a unos determinados bienes y sujetos particulares que realizan transacciones aquí y ahora. 2. Un aspecto formal, que es la norma, regla o ley, es decir, el criterio de igualdad conforme al cual se pueda adecuar bien aritmética o proporcionalmente una relación particular. Este criterio, que solo adquiere realidad al aplicarse a las relaciones concretas, no puede quedar reducido a los componentes materiales de dicha relación particular, pues su aspecto formal es de aplicación a otras relaciones. 3. Un aspecto eficiente son los sujetos que participan de la relación, pero solo en la medida en que se relacionan entre sí. Así, aunque los sujetos de la relación son componentes materiales de esta, el sujeto, en tanto que da la prestación, es eficiente respecto de quien la recibe y viceversa en el caso de la contraprestación. 4. El aspecto final hace referencia al para qué de la relación y de los componentes de esta. En el caso de las transacciones entre particulares, el fin es el justo intercambio de los bienes, producto de las necesidades individuales y sociales. En las transacciones que afectan a bienes o cargos públicos, etc., es la distribución de estos el fin último, en atención al mérito y a la necesidad de las personas, de tal forma que el Estado se rija por los mejores ciudadanos y que, al estar los bienes bien distribuidos, se facilite la paz y prosperidad social. Este aspecto final prima sobre los otros tres en la concepción aristotélica de la justicia, puesto que en toda actividad lo más importante es el fin. Por otra parte, para Aristóteles todo fin presupone un bien, puesto que hacemos las cosas conforme a un fin que creemos bueno, real o aparente. De ahí que la justicia sea considerada no solo como una virtud, sino como la más excelente de las virtudes, pues quien la ejerce no solo como una virtud, sino como la más excelente de las virtudes, pues quien la ejerce no solo hace un bien de modo individual, sino con y para los otros dentro del marco de las instituciones.
Esta relación inescindible al bien que constituye a la justicia aristotélica será la que recogerán los teóricos de la justicia contemporánea para confeccionar su criterio material de la justicia tan opuesto al formal procedimental. A pesar de que para Aristóteles tiene una cierta preferencia el aspecto final frente a los otros, todos ellos son componentes inescindibles entre sí de la virtud de la justicia, virtud que se realiza efectivamente en lo justo, es decir, en lo adecuado aquí y ahora según un criterio de igualdad, ya sea este aritmético o proporcional, cuando cada uno de estos aspectos conforman lo que es la justicia, absoluta e independientemente de los otros aspectos que lo conforman, aparecen las reducciones. Así, una reducción de tipo material implica una consideración de la justicia bajo el exclusivo aspecto fáctico material, asimilando generalmente a un simple hecho social sin ninguna consideración normativa. Por su parte, una reducción de tipo formal implica una consideración de la justicia según el exclusivo aspecto formal y, por tanto, bajo un punto de vista estrictamente legalista o normativo, pues la norma o ley, que es la que permite vincular en Aristóteles los términos de la relación según un criterio de igualdad aritmética o proporcional, cuando se independiza de los otros componentes de la relación jurídica, separándose de ellos, adquiere una entidad propia, llegando a definirse por sí misma a través de su coactividad. Del mismo modo, una reducción eficiente implica una consideración de la justicia sustentada en la sola voluntad de las partes que intervienen en la relación, reduciendo el objeto de esta última a aquella. El criterio que rige dicha voluntad puede ser muy variado, desde una apelación a la voluntad divina hasta una doctrina sustentada en la sola voluntad del legislador como fuente de todo derecho. Por último, una reducción finalista implica una moralización del derecho, es decir, la indistinción entre los planos moral y jurídico y, por tanto, la reducción de los diversos aspectos de la relación jurídica a un supuesto trascendente. Apartado 3. La consideración formal de lo justo y el intento de recuperar un criterio material del mismo. El debate contemporáneo entre estas dos concepciones se entabló por la diversa consideración que se le podría atribuir al predicado justo. Así, si para Aristóteles lo justo es aquello que se da en la conjunción de lo bueno, que es el aspecto material, y lo legal o normativo, que es el aspecto formal, y ambos son componentes inescindibles de aquel, para los teóricos contemporáneos de la justicia, el predicado justo parece ser extraído reductoramente, bien del lado de lo bueno, lo que conduce a una interpretación material, o bien del lado de la legal, lo que conduce a una interpretación formal. Se cae así en los viejos reduccionismos antedichos, bien de tipo formal, procedimental o legal, bien de tipo material, final o eudemonista. La primera perspectiva de tipo material de la justicia, representada especialmente por la corriente utilitarista y por pensadores neoaristotélicos tales como MacIntyre y Taylor, sigue considerando la noción de justicia como una virtud y, por tanto, su relación al bien, cuyo sentido último es el de orientar a la acción humana hacia un cumplimiento, una perfección de la que la noción popular de felicidad ofrece una idea aproximada. Se circunscribe así dentro de una corriente de pensamiento de tipo teleológico. Con esta noción se quiere indicar que es precisamente la pretensión de vida buena de felicidad la que confiere a la virtud particular de la justicia su carácter teleológico. El vivir bien es el fin o el sentido último de la justicia.
Esta concepción implica un buen número de dificultades, pues ¿quién define como buenos aspectos de la vida social tan importantes como la participación en el reparto de los recursos públicos o la naturaleza de las cosas susceptibles de ser repartidas? ¿Cómo atribuir un significado relativamente unívoco a una noción como de bien tan contingente, variable y subjetiva que permitiera delimitar con relativa certeza si estamos siendo justos al hacer tal o cual cosa? ¿No debería quedar la determinación de lo bueno de la vida buena al libre arbitrio individual? Son estas ambigüedades relativas a la esencial equivocidad que resulta de equiparar las nociones de justicia y bien las que animaron a una buena parte de la doctrina contemporánea de la justicia a eliminar cualquier base teleológica de esta para garantizarle un estatuto puramente formal o deontológico, es decir, un estatuto que garantice la separación de lo justo con respecto a lo bueno. La pregunta se puede formular de esta manera. ¿Un procedimiento estrictamente formal de reparto podría ahorrar una definición sustancial de los bienes en juego, de su valor, su consideración como buenos o valiosos? Mediante este planteamiento de la cuestión tratan de recoger el rasgo común de todas las teorías deontológicas de la justicia a partir de Kant. La asimilación de la justicia al deber, es decir, a la ley y no al bien. Desde esta perspectiva, toda la pretensión de aquellos consiste en separar lo justo de lo bueno, a fin de eliminar el carácter contingente, arbitrario y subjetivo de lo segundo. Estos caracteres no se adecúan a las pretensiones de universalidad y objetividad propias de todas las corrientes que rigen la actuación conforme al deber, provocando una gran inseguridad jurídica. Este primado deontológico o de asimilación de la justicia al deber de la ley consistente en la separación de lo justo y de lo bueno se ha articulado a través de un procedimiento formalizado que tiene como función fundamental evitar cualquier apelación a lo bueno o a criterios éticos a la hora de diseñar los contenidos fundamentales de la justicia. Pero esta excesiva formalización de la justicia ha traído como contrapartida el resurgimiento de aquella vieja concepción aristotélica, con la diferencia de que esta nueva concepción presupone la escisión entre un tipo de justicia material y un tipo de justicia formal, cosa que no admite Aristóteles bajo la forma nueva de la concepción de tipo material de la justicia, que trata de hacer ver cómo esta reducción formal de lo justo lleva consigo implícitamente un cierto punto de vista teleológico, no tanto al precio de negar los procedimientos formalizados como en aras de una exigencia ética o material, siquiera mínima, a la que estos procedimientos pueden prestar una voz. Según ellos, este residuo material o teleológico aparece antes o después y es el único que permite comprender, junto con el desarrollo puramente formal o deontológico de la justicia, que participa a la vez de lo legal y de lo bueno. Esta posición eticista material es común a todas las posturas comunistas. Un ejemplo nos permitirá observar la necesidad que estos autores encuentran en incorporar presuposiciones éticas o materiales a los modelos procedimentales o formales de justicia. Toda la insistencia de Rawls consiste en desvincular cualquier teoría de la justicia de noción alguna de bien para no caer en el riesgo de sacrificio individual en la que incurre el utilitarismo con su criterio teleológico de la maximización del bien para el mayor número de personas. De este modo elabora su argumento del maximín, por el que los participantes eligieron el acuerdo que maximiza la parte mínima. Este argumento, aparentemente
teleológico le conduce a admitir una precomprensión ética o material muy determinante, pues aunque en un principio se podría pensar que el argumento rawlsiano quiere desvincular a cualquier precio lo justo de lo bueno, en realidad este argumento contiene una presuposición material o ética fuerte, la de no considerar al sujeto como un medio, sino como un fin. En este sentido, aunque parece que Rawls quiere decir que la regla del maximin suministra un fundamento independiente para la elección de los dos principios de justicia frente al concepto material utilitarista de justicia, no se podría dejar de pensar, en opinión de un defensor de la doctrina material o ética de lo justo, que nos encontramos ahí con un argumento ético disfrazado bajo un argumento técnico o procedimental. El sentido ético contenido en la regla de oro kantiniano es: no hagas a tu prójimo lo que detestarías que te hicieran, o no hagas a tu prójimo lo que detestamos que te hicieran, u obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. La clave es sencilla. Ninguna teoría de la justicia, ni siquiera la kantiniana, es plenamente formal, pues todas encierran una mínima precomprensión del bien, un mínimo sentido de la vida buena, de la justicia en sentido material, algo en lo que han insistido mucho los comunitaristas. Esta presuposición ética o material, piensan los defensores de la concepción material de la justicia, es ineludible en toda teorización y aplicación de esta. De ahí que cualquier criterio formal de justicia, sea procedimental u otro, a lo más que puede llegar es a proporcionar la formalización de un sentido de la justicia conforme a un criterio de bien que se presupone continuamente, pero no se hace explícito. Esta presuposición ética o material, piensan los defensores de la concepción material de la justicia, es ineludible en toda teorización y aplicación de esta. De ahí que cualquier criterio formal de justicia, esa procedimental u otro, a lo más que puede llegar es a proporcionar la formalización de un sentido de la justicia conforme a un criterio de bien que se presupone continuamente, pero no se hace explícito. Supuesta la escisión entre el aspecto formal y material de la justicia en dos tipos de justicia distintos uno del otro, la postura material con respecto a la justicia resulta un intento de soldar la unidad integradora de lo formal y material, definitivamente quebrada, que es característica de la justicia aristotélica, pues la sola escisión que da lugar a una concepción formal y otra material es contraria al punto de vista aristotélico.